buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual denominado El Control Interno en las Administraciones Municipales. Segunda sesión de nuestro seminario en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar aquí, esperando este tema sea de su utilidad. A nombre del INAFED me permito transmitirles un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Me permito presentar a la licenciada Gisela Márquez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Por parte de la Auditoría Superior de la Federación, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Marciano Cruz Ángeles, director general de Auditoría del Gasto Federalizado C, Auditoría Especial de Gasto Federalizado en la Auditoría Superior de la Federación. A continuación, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días a todas y todos, todas las autoridades municipales, estatales que nos acompañan. Como siempre, es un gusto desde INAFED saludarles a nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle, quien les envía un afectuoso saludo. Les agradecemos que siempre nos acompañen. Veo Iván hasta Tlaxcala, saludos a todas las autoridades de todo el país que nos están acompañando el día de hoy. Y como bien nos dijo ya Andrea, el importante tema que nos convoca en esta segunda sesión con la Auditoría Superior de la Federación es precisamente el control interno en las administraciones municipales. Y el día de hoy tendremos a un gran ponente y amigo de INAFED, que es el licenciado Marciano Cruz Ángeles. Y como nos comentó Andrea, él es director general de Auditoría del Gasto Federalizado C, de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación. Y hoy nos va a compartir estos conceptos en torno al control interno que se debe llevar en las administraciones públicas municipales, que como sabemos también es una obligación de los municipios, lo cual agradecemos y valoramos esta gran colaboración y sinergia que hemos desarrollado entre INAFED y la Auditoría Superior de la Federación. Y sin más, yo les doy la más cordial bienvenida a este diálogo, esperando como siempre, como todas nuestras sesiones, que sea de gran utilidad para todas y todos ustedes, y aprovechemos todos los conocimientos que el día de hoy nos va a compartir el licenciado Marciano Cruz. Pues muy bienvenido, estimado Marciano. Adelante, por favor, este foro es tuyo. Muchas gracias. Pues con el gusto de saludarles nuevamente, tener esta oportunidad de platicar con ustedes, estar entre pues, los amigos del Instituto Nacional del Federalismo. Al final del día, esta sesión está dirigida a estos aspectos de control interno que en ocasiones pareciera que es como algo ahí inmaterial, es una situación que a veces pareciera que hay que simplemente darle como cumplimiento porque está establecido en alguna de las normas, y esto hay que verlo como una utilidad, una herramienta, todo un mecanismo que efectivamente sirve para muchos propósitos, y ahorita vamos a ir aterrizando justamente sobre esos aspectos. Pues sin mucho preámbulo vamos a iniciar esta plática tal cual. Les comparto las láminas. Entonces, el día de hoy decíamos que vamos a estar hablando sobre el sistema de control interno, enfocado justamente en la realidad de los municipios, pero esto al final de cuentas nos obliga a estar platicando sobre qué significa netamente el control interno, cómo es que funciona, cuál es la base netamente de este sistema, y cuáles son de las más importantes implicaciones. Un poco de contexto en materia de esta importancia, pues simplemente recordar que dado las funciones públicas de las distintas instituciones a nivel
de los 3 niveles de gobierno, no solamente en la administración pública federal, sino también en la estatal y municipal, sobre todo enfocado en la parte municipal con ese contacto que se tiene con la ciudadanía, es básicamente la producción de bienes y la prestación de servicios públicos, esto con diversos objetivos y sobre todo para impulsar las actividades económicas, en su caso, regular de mejor manera el bienestar social. Ahora, siempre el funcionamiento de este actuar público, pues va a tener relación directa con los principios de transparencia y rendición de cuentas. Eso es innegable, ¿no? Eso es parte de lo que, de hecho, se nos mandata desde la propia Constitución. Y en este marco es importante comentar que el control interno es una herramienta administrativa, sí, pero de amplio alcance. ¿Por qué? Porque permite justamente alcanzar con mayor eficiencia todos los objetivos y metas de las distintas instituciones públicas. Un poquito de historia, comentar ahí que muchos de las innovaciones en materia de herramientas de administración, pues tienen que ver con esta línea de pensamiento que se origina con la parte de estudiosos estadounidenses. Básicamente de ahí nace mucho de la teoría administrativa, de cómo debe de estar funcionando. Se origina desde principios de 1900 con Frederick Taylor y Henry Fayol. Básicamente son los padres de la administración, de los procesos administrativos, y esto eventualmente, conforme fue pasando el tiempo, pues también en la segunda mitad del siglo fue incorporándose parte de estas herramientas que fueron evolucionando en materia administrativa, se fueron incorporando a la parte de gestión pública, y lo cual terminó originando hasta la nueva corriente denominada nueva gestión pública, la cual ya no era solamente el identificar el funcionamiento organizacional del ente público, sino bajo también la lógica de cómo conseguir de forma eficaz y eficiente sus propias metas, ¿no? Digamos, ese es el contexto en general, pero ¿qué fue lo que fue ocurriendo en materia, pues, digamos, de identificación de aspectos de oportunidad administrativa? En la segunda mitad del siglo XX empiezan a acontecer algunos sucesos importantes, en donde, por ejemplo, un disparador fue por ahí de principios de 1970, el escándalo Watergate. Como se recordará, este suceso tuvo que ver con robo de documentación, falta de identificación de esta documentación del Partido Demócrata estadounidense, lo cual se fue identificando que, pues, parte de las deficiencias tenían relación con la parte de control interno. Eventualmente, en lo que va evolucionando diversas historias, se encuentra, por ejemplo, por ahí de 1985, empieza este argot, esta identificación de conceptos sobre la importancia de poner el dedo sobre temas de lavado de dinero, fraudes financieros. Tan es así que en 1985 en Estados Unidos se crea la Comisión Nacional de Informes Financieros Fraudulentos. Si se dan cuenta, esto empieza también a tener una importancia no solamente en la parte pública, sino en la privada. Normalmente algunos de los temas empiezan a detonarse en la parte privada, y la parte pública empieza a adaptar justamente estas innovaciones y herramientas. Y esto lo veremos muy claramente, por ejemplo, cuando tiempo después, a partir de 1992, una comisión especializada justamente en ir identificando cuáles fueron históricamente parte de los hitos en materia de estas herramientas administrativas que se requerían ir reforzando. La Treadwell Commission publica el marco integrado de control interno. Este es un gran hito porque empieza este marco integrado a ir conjuntando toda la serie de metodologías, herramientas, identificaciones de procesos que permiten en un solo documento ir sistematizando qué es lo que se necesita en materia de control interno. Eventualmente, y vuelta un poco con la historia de Estados Unidos, que no, los problemas no son exclusivos de ahí, pero bueno, son de los más representativos y sonados. En 2002, recordarán que también hubo este gran suceso de esta empresa privada Enron, donde termina en un problema de bancarrota, y en particular lo que se identifica aquí es un problema de
cómo materializar y expresar de mejor forma la información contable y financiera, lo cual entonces estos riesgos en particular los empiezan a identificar como riesgos corporativos y a partir de ello se genera esta famosa ley Sarbanes-Oxley. Pero el tema de fondo es que en estas áreas de oportunidad o deficiencias de información se empieza todavía a incorporar más la importancia de mejorar los aspectos de control interno, de tal manera que en 2013 este primer avance que había hecho la Trustworthy Commission, pues hace una actualización a su propio marco integrado de control interno. Todo esto, al final de cuentas, lo que nos empieza a dar la idea es que el funcionamiento y operación de una organización siempre va a requerir de alguna forma hacer uso de herramientas administrativas, no solamente para identificar algunos aspectos de mejora, sino para evaluarlos, implementarlos, retroalimentar el propio sistema y conseguir los objetivos institucionales. Aquí la situación es que para el caso netamente de México, se crea este marco integrado de control interno. Este documento es el que sintetiza y de hecho incorpora muchas de estas prácticas identificadas en el marco de control interno de COSO, y este documento acordado en el seno del Sistema Nacional de Fiscalización termina siendo aplicable a todo el sector público, el federal, estatal o municipal. Ahora, es importante comentar que este documento está organizando de manera lógica, coherente, metodológicamente, todos aquellos elementos para llevar a cabo un buen diseño, una implementación y sobre todo poder evaluar la eficacia operativa del control interno de las instituciones. De tal manera que se puede no solamente evaluar y identificar si el control interno es apropiado, sino que si es suficiente. Esto es, si efectivamente le acomoda a la institución y en su caso, si se requiere algunos ajustes al mismo. Ahora bien, también es importante comentar que este documento, este marco integrado, y lo vamos a enfatizar, cuando estemos hablando del marco integrado, estamos hablando justamente de este documento metodológico. Y podríamos hacer un símil a, por ejemplo, como cuando se adquiere algún electrónico en particular. El electrónico normalmente viene acompañado de un manual. El manual es el que nos permite sintetizar de forma organizada y coherente todos los aspectos del cual se puede hacer uso justamente de esta herramienta. Pues básicamente el marco integrado termina siendo esto. Si se implementa a plenitud con todas sus características el control interno, cuáles pueden ser todos los aspectos que puede ir abarcando, y sobre lo que necesite netamente entonces el ente público puede ir adaptando y acomodando cada uno de estos aspectos. Por lo tanto, no es una camisa de fuerza, entonces debe ir aplicando lo que le resulte netamente adecuado al propio ente público. Ahora bien, el titular de cada ente público tiene la responsabilidad de diseñar estas políticas y procedimientos y se debe de estar ajustando a las disposiciones normativas. Sí es importante ahí comentar que actualmente desde la propia Constitución, de hecho, el propio artículo 134 constitucional refiere que los recursos económicos del que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Esos son los principios de una operación, de una institución pública, y al final del día relacionado con esto, porque siempre va a haber entonces en la operación de una institución pública el uso, manejo de recursos diversos. En particular, las leyes orgánicas locales de los propios municipios establecen en términos generales que la Contraloría Municipal, que normalmente es esta instancia que tiene a su cargo el tema de programar, organizar y coordinar el sistema de control, bueno, es quien va a tener estas facultades y obligaciones. Entonces está íntimamente ligado esto, el control interno, a quién lo va a estar coordinando, quién lo va a estar supervisando, quién lo puede ir evaluando y diseñando, y sobre todo en relación a que la propia operación nos va a llevar a, en algún punto, utilizar recursos públicos. Ahora bien, también es importante comentar
que si esto lo ligamos al tema de los recursos del gasto federalizado, como lo estábamos comentando en la sesión anterior, que son una fuente de financiamiento muy importante de las haciendas públicas, no solamente estatales, sino también de las propias municipales, se está estableciendo desde el propio presupuesto de egresos de la Federación y lo refiere y lo menciona, y de hecho así también lo contienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la importancia de que todo el gasto público federal debe de sujetarse a un ejercicio, a un control y a una evaluación, subrayando justamente el aspecto de control. Y ahora, haciendo mención de estas normas, también lo ligamos un poco a lo que decíamos la anterior ocasión, que resulta que esta normatividad base está íntimamente ligada justamente con los requerimientos mínimos normativos de un pleno y correcto ejercicio de recursos del gasto federalizado. Entonces, lo que estaríamos mencionando es que de acuerdo al marco integrado, se define el control interno como un proceso efectuado por los integrantes de una institución. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte del propio concepto, sí es importante subrayar, es un proceso. El énfasis es sobre todo esto. El control interno debe de estarse siempre entendiendo en todo momento que es un proceso en el cual se van a estar utilizando herramientas específicas para llevarse a cabo esto. Ahora, continuando, el objeto de este proceso es la consecución de objetivos institucionales, la consecución de una salvaguarda de recursos públicos y la consecución de una prevención de la corrupción. Ahora bien, siempre con miras a ir cumpliendo metas y objetivos relacionadas a la propia operación, a la información y al cumplimiento de disposiciones jurídicas y normativas. Sí es importante comentar cómo esto empieza a relacionarse con los distintos temas, en donde hablaríamos, por ejemplo, en el aspecto de este objetivo de operación, pues está directamente ligado justamente al mandato constitucional que estábamos haciendo referencia anteriormente sobre la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. En materia de los objetivos de información, no solamente es que exista esta confiabilidad de los informes internos y externos, sino que está íntimamente ligada a esta obligación fundamental de toda institución pública en materia de los principios de transparencia y rendición de cuentas. Hablando justamente de estas obligaciones de toda institución pública, pues justamente la propia razón de ser de una institución pública es el cumplimiento de las disposiciones normativas y jurídicas. Entonces, al final del día, que funcione y opere, haga lo que por propósito y mandato tiene dispuesto una institución pública, siempre va a cubrir estos aspectos entre operación, información y cumplimiento. Por lo tanto, el proceso de estas herramientas van a ser totalmente importantes para conseguir justamente estos fines institucionales. Así es como hay que entender el control interno. Ahora, sí es también importante comentar que, por ejemplo, ¿por qué esta importancia de objetivos? Porque en algún punto podría ser que para la consecución de los mandatos normativos de una institución, pues podría, por ejemplo, estarse cumpliendo los objetivos a través de que 3 o 4 áreas distintas estén haciendo justamente el mismo funcionamiento. Esto, por supuesto, entonces significaría que hay una falta de eficiencia y eficacia. Entonces, al mismo tiempo podría darse que a pesar de que haya eficiencia y eficacia en las operaciones, por estar cumpliendo los objetivos, resulte que existe una debilidad en cuanto a la calidad de la propia información que está suministrando el ente. ¿A qué me quiero referir con esto? Que estos objetivos que estamos aquí estableciendo deben de cubrirse los 3 al mismo tiempo, y esto va a asegurar que se consiga de una buena forma, en mejores condiciones, justamente los fines que estamos estableciendo en esta parte intermedia de la lámina. Ahora bien, el control interno es un proceso dinámico, entendido de que este control interno es justo lo que puede llegar a ser en el sentido de que una plena implementación
está contenida en el marco integrado en el propio documento. Ahora bien, ¿y por qué nos referimos a esto? Porque el propio documento define toda una serie de 5 componentes, 17 principios y 84 puntos de interés. O sea, básicamente esos son la serie de elementos que están contenidos en el propio documento, pero no significa netamente que toda institución pública, como decíamos, tendría que estar implementando todos esos 5 componentes, 17 principios y 84 puntos de interés. Lo que decíamos es que efectivamente debe de incorporar lo que mejor le corresponda, pero un aspecto básico de esto es que el proceso, el propio control interno, siempre va a estar basado en al menos estos 5 componentes que estamos describiendo ahí en la parte derecha, y empezaríamos con que la pirámide del proceso dinámico es el ambiente de control. Un segundo componente es la administración de riesgos. Un tercer componente son las actividades de control. El cuarto componente es la información y comunicación. Y la quinta es la supervisión. Todo esto, ¿cómo está jugando? Vamos a pensarlo también un poco en versión histórica. Anteriormente, un control, justamente antes de que se desarrollaran todas estas herramientas más identificables y más específicas, anteriormente simplemente el control significaba verificar que se estaban cumpliendo las metas. Ahora, con este marco integrado de control interno, este documento que nos empieza a decir de manera mejor ordenada, lógica, coherente, sistematizada, cómo podría implementarse y diseñarse de manera armónica y completa un control interno, ahora vemos que es un tanto más complejo y por eso estamos cayendo en estos 5 grandes componentes. Pero lo que es importante comentar es que todo ente público, sobre todo las administraciones públicas municipales, seguramente al día de hoy están cumpliendo justamente con estos 5 componentes en al menos algún aspecto. ¿Por qué? Porque la propia operación municipal en algún punto requiere estar funcionando con estos 5 componentes, y ahorita veremos en particular cómo es que los estamos de alguna forma ya cumpliendo, aunque el propio documento nos permite identificar de mejor manera cómo deben de funcionar de manera integral. Esa es la parte importante, que no estén funcionando de manera descoordinada o separada. En el momento que empiezan a funcionar de manera integral, esto justamente refuerza al propio control interno para identificar y retroalimentar cualquier aspecto de mejora y conseguir los objetivos institucionales. Ahora bien, esta gráfica es básicamente para mostrar esta relación entre los objetivos de la institución, los 3 que decíamos en relación a la operación, información y cumplimiento. O sea, lo que es eficiencia, eficacia, economía, lo que decíamos de la calidad de la propia información y el cumplimiento de la norma. Esto, ¿cómo está relacionado con los 5 componentes de control interno que estábamos viendo en la lámina anterior y que al final de cuentas está íntimamente relacionado con quiénes áreas estarían justamente cumplimentando esto? ¿Cómo es que hay que ver este tema? Como que al mismo tiempo hay que preguntarse ¿qué es lo que hay que hacer? Esto es los 5 componentes en materia de control interno. ¿Para qué? Esos son los objetivos que se persigue y al final de cuentas, ¿a través de quiénes? Esto es a través de las distintas unidades administrativas, a través de los procesos, atribuciones y funciones en particular. Con eso está totalmente entonces ligado y permite que el sistema funcione de manera armónica. Aquí lo que queremos dejar de manera muy, muy gráfica es que efectivamente, como comentábamos, el órgano de gobierno titular debe de tener esta responsabilidad de vigilar esta dirección estratégica y supervisar que se diseñe, e implemente y se esté operando este control interno. Ahora bien, a partir de ese diseño, de esa gestión, de esa coordinación, es que las distintas unidades administrativas, los mandos medios y superiores, inician las actividades incorporando estos aspectos de control y eventualmente empieza la operación y la propia implementación que permite eventualmente
ya sea de manera interna o ya sea de manera externa, supervisar y evaluar justamente esta propia operación, lo cual como resultado de esta propia supervisión se están identificando las áreas de oportunidad, los aspectos de mejora, aquellas situaciones que requieren un reforzamiento o en su caso un replanteamiento. Y esto mismo permite entonces a nivel institucional, a nivel del propio coordinador, diseñador o encargado de esta gestión de todo este proceso a llevar a cabo las acciones correspondientes nuevamente de implementación o coordinación, y entonces, como se darán cuenta, el propio sistema tiene vida por sí mismo. Esto tiene totalmente lógica y está pegado con un proceso administrativo común, en donde normalmente se tiene un objetivo, se hace ciertas implementaciones, se supervisa, evalúa, y al final de cuentas en esa supervisión y evaluación se obtienen ciertos resultados que permiten tomar nuevamente ciertas decisiones para ver si esto efectivamente sigue funcionando. Esta lógica administrativa pues es un elemento común. De hecho, la propia intuición nos dice que así es la mejor forma de que debe de funcionar. Entonces, en primer aspecto que hay que estar identificando en el tema de control interno es que esto no está desapegado netamente a una operación tradicional, simplemente es cómo podemos metodológicamente determinar de mejor forma dónde ir concentrando los esfuerzos de acuerdo a justamente cada uno de los componentes del propio control interno. Ahora bien, para hablar un poquito de los componentes, o sea, qué significan cuando estamos hablando de cada uno de estos componentes, tenemos aquí estas definiciones muy sintéticas. Evidentemente, en el propio documento del marco de control interno, esto nos viene con mucho más detalle, pero tratamos ahí de sintetizarlo para facilidad de todos. En primer aspecto, diríamos que el ambiente de control no solamente es la base, es la que está proporcionando toda esta serie de estructura conceptual, esta estructura armónica, básica, normativa, de alcances normativos, para que el personal haga lo que debe de hacer, esas funciones y atribuciones, y consiga los objetivos institucionales. El segundo componente, que es la administración de riesgos, tiene que ver con todos aquellos procesos que permite identificarlos, evaluar estos riesgos a los que se pueda enfrentar la institución, y que en caso de que se materialicen estos riesgos, significa justamente que se puede estar materializando una problemática para el cumplimiento de los objetivos. Por eso es importante entonces que este componente permita visualizarlos, identificarlos y de alguna forma determinar qué tipo de gestión de estos riesgos se van a estar realizando. Las actividades de control son todas estas series de acciones estando establecidas en distintas políticas y procedimientos que permiten entonces determinar cómo se debe de actuar y cómo se debe de comunicar a las distintas unidades en función de mitigar los riesgos y que se consigan los objetivos institucionales. El componente de información y comunicación es simplemente cómo el sistema genera toda esta serie de información de calidad para comunicarlo al interior de la propia organización, asegurando, insistimos, el propio cumplimiento de estos objetivos institucionales. Y el último componente tiene que ver con la supervisión, que es toda la serie de actividades para que de alguna forma en esta mejora continua pueda comunicarse de manera debida cuáles son los aspectos para cerrar brechas, cerrar estas áreas de oportunidad, y cómo se va a llevar a cabo la vigilancia y evaluación de esta eficiencia, eficacia y economía. Al final del día, la supervisión es lo que más tradicionalmente se conoce. Estándolo mencionando en el quinto y último punto, no significa que sea la última cadena del proceso en el sentido de que sea el menos importante. No, todos tienen la misma importancia porque sin uno no podrían funcionar correctamente los otros componentes, pero sí es importante comentarlo en que esta segmentación permite identificar claramente, en su caso, por dónde se podría ir reforzando los aspectos de control interno. Si se tiene una buena identificación, por ejemplo, de los riesgos, en donde se tienen procedimientos y políticas muy claramente definidos para cómo actuar sobre ellos,
pero en algún punto el área que está identificando los riesgos no comunica correctamente lo que está sucediendo a las otras áreas, de tal manera que las otras áreas no hagan lo que deberían de hacer de manera coordinada, y al final de cuentas vamos a suponer que no existe esta instancia o las instancias de supervisión y comunicación, pues entonces por mucho que haya una muy buena identificación de los riesgos y se tengan políticas claramente identificadas de qué hacer en una situación así, entonces el sistema no va a funcionar de manera correcta y sobre todo el riesgo se podría estar materializando de manera distinta. Ahora, vamos a estar platicando sobre cuáles serían de los aspectos ya muy materiales de cada uno de estos componentes, pero la parte importante es, a ver, cuando estamos hablando de estos componentes y cómo irlos identificando, también es importante comentar que, por ejemplo, en el actuar de estos órganos externos para evaluar qué tan correctamente está implementado los ambientes de control, o bueno, en general el propio control interno, sí es importante comentar que, por ejemplo, se hace uso, de acuerdo al propio documento integrador, que se proporciona un cuestionario. De hecho, esto ustedes lo ven en el transcurso, por ejemplo, de la propia auditoría, que se proporciona un cuestionario que justamente permite ir identificando que efectivamente cada uno de estos componentes, con qué documentación soporte se puede valorar el grado de implementación o diseño de estos propios componentes. Entonces, lo que vamos a estar aquí describiendo es lo que, de acuerdo al propio marco integrado de control interno, deben de estarse existiendo estas documentales o estas evidencias o estos aspectos materiales que le permiten dar vida a cada uno de estos componentes de control interno. En primera instancia, decíamos que el ambiente de control, que era la parte más básica, lo que le está dando estructura, digamos, a todo el resto del control interno, está de alguna forma materializable a través de, por ejemplo, la existencia de códigos de ética, programas de promoción a la integridad, temas relacionados en capacitación en estos temas, por ejemplo, la existencia, conforme al diseño normativo, de que existan comités de vigilancia, áreas de auditoría, aquellas áreas que le pueden estar dando al seguimiento de estas deficiencias identificadas por estos comités o áreas de auditoría, que permitan hacer esta vigilancia del propio sistema de control interno, que, por ejemplo, en el diseño de estructura organizacional estén correctamente asignadas las responsabilidades, las funciones, y esto cómo se traduce a través de los manuales de organización, el reglamento interno, la asignación de funciones. Por ejemplo, que efectivamente el personal existente ubicados en las plazas correspondientes, uno, que sea el personal que sea correctamente con el perfil de acuerdo al propio diseño de puesto, como a través del sistema de selección de personal, que efectivamente el proceso de contratación sea muy claro y que la evaluación del personal pues sea existente. Ahora bien, también pueden estar existiendo las evaluaciones de control interno, los resultados de auditoría, los hallazgos, compromisos y el seguimiento. Aquí la parte importante es comentar, todo esto está basado en la serie de órganos internos, documentaciones, donde están de alguna forma delimitando cuál es el actuar de cada una de las áreas, quiénes son los niveles de responsabilidad de los distintos funcionarios. Si esto, por ejemplo, lo empezamos ya a ir relacionando con el tema netamente de operación, y sobre todo con el uso de recursos, es más, lo traduzco de manera más directa con el uso de recursos federales. Esto es un aspecto sumamente importante porque no es lo mismo que en un ambiente de control, vamos a ponerlo así, bajo, no estén correctamente delimitadas las funciones, las responsabilidades, y entonces, por ejemplo, no se identifique a cabalidad quién área debe de estar gestionando, autorizando, transfiriendo un recurso público y sobre todo quién va a estar
detentando la información o soporte documental correspondiente para conocer que efectivamente se está aplicando de buena manera los recursos. Entonces, si se dan cuenta, para ir identificando estos tipos de aspectos, es importante que las reglas del juego, los órganos internos, tengan delimitadamente estas funciones y reglas del juego delimitadas de manera muy correcta y concreta. A esto, todo que estamos platicando en este momento, es lo que nos estamos refiriendo con el ambiente de control. ¿Cuáles son la serie de mecanismos y esquemas que están existiendo en la propia institución, en este caso en particular en el propio municipio? Dicho sea de paso, sí es importante comentar que hay por parte de la percepción externa que muchas veces los aspectos de control interno municipal son muy bajos. Me parece que no es el caso netamente, y sobre todo por estos temas de ambiente de control. Sucede en muchas ocasiones que efectivamente una administración quiere operar y quiere operar de manera rápida, eficaz, que se note efectivamente que se está trabajando. Y entonces en ese ímpetu, en muchas ocasiones es simplemente continuar con el cumplimiento de algunos de los aspectos normativos que están diseñados. ¿Qué significa, por ejemplo? Sí, es que hay que tener un código de ética, pues vamos a publicar un código de ética. Sí, tenemos que tener comités de vigilancia. Sí, vamos a tener un comité de vigilancia, ¿no? Que estén de alguna forma funcionando, pero si no se empieza a ver esto como que forma parte de justamente una serie de herramientas que pueden funcionar de manera más integral para efectos justamente de los beneficios de un control interno, entonces efectivamente el ambiente de control, por mucho que exista en papel, por mucho que se esté plasmando y se esté documentando su existencia, eventualmente la propia operación va a ir caminando por un lado, en tanto que está definida o establecida al menos en papel por otro lado. Entonces, el ambiente de control por eso es importantísimo que no solamente esté como plasmado, esté en la documentación o se esté complementando algunos aspectos de ley, sino que se empiece justamente la operación a considerarla y sobre todo cada uno de estos detalles que sí estén funcionando al mismo tiempo. Por eso la importancia de este componente. Ahora, en la parte de administración de riesgos, decíamos que es para la identificación, evaluación y gestión de estos mismos. Entonces, estaríamos hablando de que, por ejemplo, el contar con un plan estratégico, un programa de trabajo, contar con metas, indicadores, nos permite de alguna forma definir estos objetivos institucionales y, en consecuencia, nos permite también ir identificando estos riesgos asociados a la propia operación. En cuanto a esta identificación, algunas de las herramientas o algunos de los documentales materiales tienen que ver, por ejemplo, con la existencia de planes de contingencia, mapas de identificación de riesgos, el plan de la mitigación de estos mismos, en fin, cuáles serían como estos protocolos con los cuales le damos vida y reconocemos a los propios factores de riesgos. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de qué pasaría si en particular sucediera, no sé, una disminución importante en el monto de recursos de participaciones federales, que es con lo cual prácticamente el 100% de la nómina se está financiando. Entonces podría ser un riesgo operativo para un área de tesorería, por ejemplo. ¿O qué sucedería si efectivamente no se puede llevar a cabo por una situación excepcional tales programas que se identificaron como estratégicos para la propia administración municipal en ese trienio en particular? Pues habría que tener un plan de contingencia. En fin, esto permite de alguna forma guiar netamente de mejor manera a la propia operación y la propia gestión municipal. Ahora, además de esta identificación de los riesgos, sí es importante también no solamente materializarlos, sino de alguna forma que exista esta vía de comunicación o de identificación externa, en donde, por ejemplo, están estos sistemas de denuncias, los sistemas de monitoreo, los sistemas de evaluación de confiabilidad. De alguna forma permite
identificar, apoyados en otras herramientas, aspectos que no necesariamente se puedan identificar de manera interna. Ahora bien, por ejemplo, también las evaluaciones periódicas, el control interno y la adaptación de los cambios pueden ser herramientas que estén ayudando a pues ir documentando que se pueden ir adaptando estos impactos de los propios controles internos. Las actividades de control son todas aquellas acciones, de hecho esto diríamos que es de lo más conocido, ¿no? Esto es toda la serie de... Una disculpa. Es toda la serie de actividades que están establecidas, muy claramente establecidas en las políticas y procedimientos que nos permiten justamente responder a eso que estamos identificando y conforme a lo que se está plasmando en el ambiente de control. Entonces, estas políticas y estos procedimientos podrían quedar claramente establecidos en sus manuales, en sus lineamientos, en quién tiene qué nivel de autorización y sobre todo, con lo cual nos permite identificar quiénes áreas son las que van a tener esto asignado. Ahora bien, en materia, por ejemplo, de tecnologías de la información, es diseñar estas actividades de control sobre estos sistemas y para ello, entonces, nos estaríamos apoyando de estas herramientas informáticas. Ahora bien, también es una actividad de control, no solamente el basarnos en lo que está en papel, no solamente basarnos en ciertas herramientas tecnológicas, sino también el dar difusión sobre estos procedimientos, políticas y lineamientos. ¿Cómo? Pues a través de los distintos canales y publicaciones, canales de difusión, así como esta capacitación constante a los propios funcionarios públicos municipales. También estaríamos hablando que este componente de información y comunicación es lo que de alguna forma permite que entonces todos los integrantes de la instancia municipal, de las distintas áreas, conforme a los propios niveles jerárquicos, puedan cada uno ir adaptando lo correspondiente en función de lo que se esté generando y se esté retroalimentando al propio sistema de control. Entonces, por ejemplo, todos los registros o sistemas de información o cumplimiento de reportes oficiales permite generar estas implementaciones para utilizar la información que sea pertinente, de calidad. Las unidades administrativas deben de estar comunicando internamente también esta información con información de calidad a través de cómo, de reportes internos, de medios de comunicación, flujos de información. También esta comunicación no solamente debe quedar interna, sino externa en lo que corresponda, y para eso se hace un uso, por ejemplo, de páginas oficiales de Internet, gacetas oficiales, comunicados de prensa, reportes oficiales sobre justamente el actuar de la operación, en este caso de la instancia municipal. La supervisión tiene que ver con estas actividades establecidas y operadas para mejorar de manera continua, vigilando y evaluando la eficacia, eficiencia y economía. Ahora bien, para esto se están creando los comités de control interno, las áreas de auditoría interna, los programas de evaluación, y esto nos permite tener una correcta supervisión. Al mismo tiempo, en el caso de que existan algunas deficiencias que se estén identificando, es totalmente importante el seguimiento de estos acuerdos en los propios comités, la documentación en relación a las acciones correctivas y preventivas y en su caso la documentación sobre qué ha sucedido en materia de atención de auditorías. Esto es, las brechas de oportunidad o aquellas problemáticas que ya están claramente expresadas, de alguna forma tienen que tener una consecuencia y tienen que tener una documentación en relación a esa propia consecuencia y qué es lo que fue sucediendo. Entonces, si bien estuvimos platicando de cuál es la lógica, cómo es que son construidos en base a estos componentes, el propio sistema de control interno, y también estábamos platicando de cuáles pueden ser algunas de estas materialidades del propio control interno, sí es importante entonces comentar que para evaluar
ya sea interna o externamente, que esté funcionando bien el control interno, podríamos estar hablando justamente de evaluaciones en materia del diseño o implementación de este sistema, y en donde, por ejemplo, ¿qué pasaría si no está en plenitud, tiene problemáticas, áreas de oportunidad o alguna brecha en particular o deficiencia? Entonces, por ejemplo, en una evaluación podría estarse identificando que no existe control para lograr un objetivo. Ese sería un problema de diseño. Otro problema de diseño sería que, a pesar de que existe el control y se supone está operando conforme a este propio diseño, no está logrando netamente el objetivo. Y esto podría estar ocurriendo como cuando decíamos que netamente en papel pareciera que están creadas estas instancias, estos mecanismos, estas reglas, digamos, internas o políticas y lineamientos. En realidad la operación está caminando por otro lado. Significa netamente que el sistema de control interno simplemente está plasmado y pareciera que se está cumpliendo, pero la realidad operativa está caminando por otro lado. Si estuviéramos evaluando la parte de esta eficacia operativa, se podría estar determinando que existen deficiencias cuando una actividad de control se ejecuta de manera distinta a la planeada. También, adicionalmente, si un servidor público está ejecutando una actividad sin que tenga la autoridad o competencia. Si estaríamos hablando de algunos efectos de estas deficiencias, pues bueno, estaríamos hablando de que debería de estarse valorando también la magnitud del impacto, esta probabilidad de ocurrencia y también de qué tan relevante o qué tan importantes son estas deficiencias. Ahora, lo que también es importante comentar, o sea, cuando, por ejemplo, en materia netamente de una auditoría, cuando se está verificando en el procedimiento de auditoría cómo está netamente los aspectos de control interno y para ello se está proporcionando conforme al marco integrado de control interno, se está proporcionando un cuestionario que permite ir identificando cada uno de los aspectos de los componentes y sobre todo en esta materialidad que decíamos anteriormente, con qué se está cubriendo cada uno de estos componentes. Entonces nos permite este propio cuestionario ir verificando que efectivamente cómo está el diseño, cómo está la implementación, nos da una noción en contraste con cuando ejecutamos procedimientos de auditoría, cómo está la operación en realidad en función de lo que se supone está plasmado, nos permite ir identificando justamente cómo, qué tan a plenitud está netamente implementado un sistema de control. Por ello, es que en nuestro curso de auditoría no solamente evaluamos el tema de control interno, sino que nos permite ir teniendo de alguna forma un perfil de qué es lo que podríamos estar identificando como resultado de auditoría ante el manejo y uso y aplicación de recursos distintos. Ahora, también es importante comentar que esto debe de estarse viendo como una herramienta que efectivamente funciona. Cada uno de esos aspectos que estamos mencionando, entre más cohesión esté teniendo, también va a redundar a generar estas prevenciones de situaciones, por ejemplo, no solamente la identificación de una situación, sino la corrección misma de manera oportuna, diríamos prácticamente en tiempo real, y permitiría entonces que cuando un órgano externo esté haciendo alguna evaluación o alguna auditoría en particular, los trabajos sean más sencillos, no solamente por la propia identificación de qué es lo que está ocurriendo, sino porque el propio funcionamiento operativo va a estar muy acorde justamente con lo que se está planteando en cada uno de estos componentes de control interno. Entonces, ¿qué significaría? Que las revisiones podrían ser hasta más sencillas en el sentido de que cualquier tipo de problemática fue resuelta mucho antes de que llegase una auditoría y hasta podríamos decir de que está tan correctamente aceitado el funcionamiento, dado esta implementación plena de un control interno, que permite efectivamente que cada una de las áreas tengan también identificadas cuáles son sus roles, atribuciones, funciones, que entonces pueda estar detentando la información correspondiente, proporcionándola y dar mucha certeza y claridad en función de cómo están operando y en su caso extendiéndolo a
el uso de recursos, en este caso recursos del gasto federalizado, que es, por ejemplo, la materia que a nosotros nos compete. Entonces, lo que es importante decir que un sistema de control interno nos va a dar una seguridad razonable sobre cómo conseguir estos objetivos institucionales. Y estamos hablando de razonable, ¿por qué? Porque es por mucho que estemos implementando cada uno de estos componentes de control interno, nos va a permitir de alguna forma estar muy apegados a esos objetivos, pero por ejemplo el tema de riesgos, no podemos estar identificando todos y absolutamente todos y cada uno de aquellas situaciones para controlarlas debidamente y mitigarlas. Siempre el control interno nos va a ayudar en buena medida a esta consecución de objetivos, pero eso no significa que sea infalible netamente, ¿no? Pero al final del día sí permite acercarnos bastante bien a estos temas. Ahora, cada uno de estos 5 componentes, los 17 principios que están establecidos en el propio documento, en el marco, y los 84 puntos de interés deben de ser diseñados, implementados y operados adecuadamente conforme y como lo que decíamos al mandato y circunstancias específicas de la operación. Decíamos que no tenía que ser una camisa de fuerza el decir que de acuerdo al propio marco integrado de control interno que se tenían que estar implementando todos y cada uno de los aspectos que están ahí contenidos, las realidades operativas y sobre todo el diseño normativo, las atribuciones y funciones, mandatos legales en el cual está un área administrativa en particular diseñada, pues eso es lo que va a llevar de alguna forma el acomodar algunos aspectos de este sistema de control interno. Lo que sí es cierto es que de manera contundente tendría que estarse considerando sí los 5 componentes, porque esos son los aspectos más básicos de operación de este propio sistema. Ahora, y justamente por eso mismo es que cada uno de esos componentes deben de estar operando de manera conjunta, decíamos, de manera integral y de forma sistematizada. Si un principio componente no cumple con estos requisitos o si los componentes no operan en conjunto, el control interno no va a ser apropiado. Algo va a fallar, de algo va a adolecer y no va a tener toda esta serie de retroalimentación en el propio sistema de control interno. Ahora, y para ir cerrando esta plática en particular, es importante considerar que las distintas realidades a las cuales se están enfrentando las instancias municipales, no solamente ellas, sino sus áreas operativas, pues va a estar en gran medida de que qué tan grande o qué tan chica, qué tanto nivel de operación van a estarse enfrentando. Y por lo tanto, lo que sí es importante comentar es que no importando el tamaño, esto que estamos platicando, el sistema de control interno, le es aplicable a todo tipo de institución. Ahora bien, por supuesto que entre más chico o más grande, pues las ventajas van a ser más evidentes en una implementación plena con cada uno de los componentes, con cada uno de los principios, con cada uno de los aspectos aquí platicados. ¿Para qué? Para que este control interno sea lo más apropiado justamente a una operación grande, pero no hay que demeritar que de acuerdo a una operación relativamente chica de una institución, cada uno de estos aspectos puede ser adecuado de manera correcta. Ahora, si bien una institución pequeña enfrenta mayores retos, dado que no va a haber tanta segregación de funciones y que usualmente, y eso se nota en muchos casos, en donde empieza a haber toda una concentración de responsabilidades y en donde, por ejemplo, una función en particular, un área en particular está concentrando muchos de estos aspectos de responsabilidades y funciones de acuerdo a esa estructura organizacional, no hay que dejar de lado de que efectivamente el control interno le sigue siendo aplicable en la medida de lo posible y de la mejor forma que se le adapte a esta realidad. Ahora bien, hay muchos beneficios de este sistema de control interno, pero sobre todo genera una mayor confianza respecto al cumplimiento de los objetivos.
está generando justamente una retroalimentación sobre qué tan eficaz es la operación de la institución y sobre todo, y lo que más ayuda es a reducir los riesgos asociados al cumplimiento de estos objetivos institucionales. Sí es importante comentar que el control interno no es en sí el fin, por eso es el énfasis que estamos haciendo de que no es solamente el cumplir por cumplir de cada uno de esos aspectos documentales o lo que la norma nos está mandatando en algunos detalles, pero en la implementación de manera cohesionada, integral y que sí sea funcional esta serie de herramientas va a ser un medio efectivo para lograr los objetivos de la organización y decíamos de una manera bastante razonable. Entonces, si bien y decíamos para una institución pequeña esta concentración de funciones puede entonces de pronto pensarse que es bastante complicado llevar a cabo este sistema de control interno, lo que diríamos es no puede ser complicado, hay que adaptarlo, sirve y sirve sobre todo si se considera que esta herramienta metodológica nos permite identificar muy puntualmente dónde podría estarse originando un problema, resolverlo en tiempo, resolverlo en forma y sobre todo de manera eficiente, eficaz y con las economías correspondientes. Pues hasta aquí me gustaría dejar la plática. Les agradezco la atención, espero haya sido de su interés. Mucho el enfoque de esto, sobre todo, es concentrarlo a que esta herramienta es de amplia utilidad. No podemos decir, insistimos, que sea una camisa de una sola talla para todas las instituciones. Hay que irla adaptando a las distintas realidades, pero sobre todo, y ahora ligándolo a los aspectos netamente de los trabajos de auditoría que realizamos aquí, la parte más deseable en la ejecución de una auditoría sería que al momento de estar revisando la información correspondiente que refleje la operación de la gestión, de la administración, de la canalización de los recursos públicos federales, está tan correctamente ordenada, no solamente ordenada, sino que está acorde a esta operación eficaz, eficiente de una organización, de una institución, de un municipio en particular, porque efectivamente cada quien tiene correctamente delimitados sus roles y las problemáticas que en su caso, esas situaciones excepcionales que a veces ocurren en la propia operación, pudieron de alguna forma controlarse en tiempo, en forma y no salten en el transcurso de una auditoría. Eso es lo que sería deseable un pleno funcionamiento porque entonces tenemos aspectos preventivos, totalmente preventivos y no solamente eso, sino de mitigación de aspectos delicados en el uso de recursos que en lugar de que salten en una auditoría sean tratados de manera previa. Pues hasta aquí dejo mi participación, agradeciendo nuevamente la atención y pues muchas gracias. Agradecemos la exposición por parte del licenciado Marciano Cruz y a continuación me permito cederle el uso de la voz a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez, quien tiene un comentario para nosotros. Adelante, por favor. Andrea, gracias, muy amable. Pues primero que nada agradecer a esta brillante exposición por parte del licenciado Marciano Cruz. Fíjense, amigas, amigos, quienes nos han seguido, verán cómo hay un hilo muy relevante en toda esa exposición que nos hizo hoy el licenciado Marciano y que iniciamos este ciclo en la sesión anterior cuando el propio licenciado Cruz nos platicó acerca de los procesos de fiscalización del gasto federalizado y ahora pues su intervención se centró en el control interno en las administraciones municipales. Déjame decirte, Marciano, primero que nada, que a mí me ha sorprendido gratamente, ¿no? Para la gente que no estamos tan cercano a esos aspectos, nos ha dado mucha luz, porque como señalabas, a veces pareciera que estos aspectos funcionan más de manera conceptual, está muy bien armado el proceso, pero conforme lo fuiste explicando, en lo personal, y no sé si ustedes lo compartan, amigas, amigos, la verdad es que me fue dando un sentido tan práctico de que esto, como bien decías al final, pues es un proceso
primero que nada, rescatar eso, que es un proceso, dinámico, es un proceso sistémico, es un proceso que involucra a todos, Marciano. Yo creo que eso hay que decirlo. Está un poco viendo las preguntas que Andrea nos va a hacer favor de ir leyendo. Pero yo creo que eso es importantísimo de rescatar, ¿no? Que no es algo que esté enclavado en una sola parte de la gran organización, sino que, como tú bien nos explicaste, pues aquí es algo dinámico, es algo que involucra a todos los actores de la administración pública municipal, es algo transversal también. La idea de tus cubos a mí me pareció fenomenal porque es una noción que nos habla pues de algo que está en interacción, de algo que está vinculando diferentes aspectos del proceso, a diferentes actores, diferentes funciones, diferentes propósitos, y creo que eso es muy importante tener en cuenta para lograr entender pues cómo todos aspectos cómo todos esos componentes al final, una vez que se echan a andar, digamos, cómo deben echarse a andar, cómo deben funcionar para que efectivamente logren su propósito y logren hacer una vinculación real entre el método y la operación, que era lo que tú destacabas puntualmente en tu intervención. Y sabes que también déjame aprovechar, me voy a adelantar un poquito a una pregunta que hay por ahí, Andrea, porque me ayuda a algo que también quería un poquito comentar, Marciano, para ver si nos pudieras ahondar un poquito en algunos aspectos de, por ejemplo, ¿y dónde estamos parados, no? Ustedes que como Auditoría Superior de la Federación han visto, pues tienen ya esta gran lupa de la operación, de las situaciones que ven en las administraciones públicas municipales. ¿Tú qué nos dirías, Marciano? ¿Dónde estamos parados respecto a la implementación de este proceso en las administraciones públicas municipales? Y luego dos, también, un poco aprovechando la pregunta que nos hace por ahí nuestro buen amigo Aarón Torres, a quien le mandamos un saludo hasta Tlanepantla, que ¿por dónde empezar, no? Él por ahí pregunta que están a punto de instalar su comité de control y, bueno, además de propiamente lo que ellos piden es una capacitación en concreto o cómo pueden vincularse con ustedes para poder abundar en esto. Decía que eso me permite a mí, Marciano, un poco hacer la pregunta en voz alta de, bueno, ¿y por dónde empezar, no? O sea, ya que tuvimos esta gran presentación, para todas aquellas administraciones que están en vías de echarlo a andar, están estudiando cómo hacerle, a mí me permite hacer esta pregunta un poquito de por dónde empezar, ¿no? De por dónde empezar y cuáles serían como estas recomendaciones básicas, Marciano, que tú pudieses brindar a todos los amigos y amigas que nos acompañan. Y en tercer punto, también me pareció genial tu introducción porque pues, nos habla justamente de que esto forma parte de todo este proceso de administración que se ha ido consolidando poco a poco. El propio aspecto de control interno, pues, como bien nos explicaste, pues ha ido en construcción. Y al final me queda mucho la sensación de que por sí mismo, si de por sí mismo es importante, tiene un papel muy relevante que vaya de la mano con otro aspecto que destacaste en tu presentación y que es la evaluación. Me parece que todavía tenemos mucho por trabajar en los aspectos de la cultura de evaluación y me parece también perfectamente que esto podría cerrar la pinza a todo el proceso, ¿no? A todo el proceso administrativo y que seguramente vamos a estar insistiendo en los siguientes diálogos sobre este otro punto también muy relevante, que si bien es fundamental hoy en esta sesión el tema de control, pues en algún momento tenemos que ir cerrando la pinza con los otros aspectos y fundamentalmente el término, perdón, el aspecto que tiene que ver con la evaluación. Y entonces, pues todo esto nos da mucho sentido y a la luz de la exposición impresionante del licenciado Marciano Cruz, pues todos aspectos del control interno, todos aspectos de los componentes, los principios y demás actividades, pues creo que nos deja muy claro el papel
y la gran responsabilidad que vi que tenemos muchos amigos, muchas amigas de áreas de control, entonces pues me parece que ahora el papel, a la luz de esa explicación, pues su papel queda mucho más claro y para nosotros, para todos nosotros celebramos que nos acompañen porque ciertamente pues el propósito de esta sesión es justamente brindar herramientas y como decíamos la vez anterior, que las herramientas y el marco normativo estén a su favor. Pues muchas gracias por esta brillante exposición y Andrea, no sé si te parezca que le damos algunas preguntas y que tal vez si Marciano nos quisiera compartir algunos comentarios adicionales, estaríamos a la disposición. Claro que sí, con todo gusto. Principalmente queremos agradecer el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy, que nos han dejado sus comentarios y sus preguntas. Y a continuación daremos lectura. Nuestro participante Grace nos comenta, el órgano del control interno debería ser el encargado de tener en orden lo relativo a los manuales de organización, código de ética, etcétera. Muchas gracias por la pregunta. Aquí hay dos aspectos a destacar. Es un tema también entre quién tiene la función y atribución en relación a los propios manuales y quién puede estar coordinando y gestionando justamente que tenga esta congruencia, en vistas justamente del funcionamiento del sistema de control interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tema de manuales, normalmente hay un área ligada a las áreas de administración, ¿no? Que son quienes tienen estas atribuciones, digamos, de conformarlo, pero los órganos internos de control es quienes pueden estar coordinando o promoviendo que estén sucediendo, que estén cubriendo los aspectos pues más relevantes justo en el marco o diseño del propio sistema, ¿no? Muchas gracias, licenciado Marciano. Y nuestro participante Ricardo Landa vía Facebook pregunta, ¿es necesario que las contralorías internas sean autónomas a las administraciones o su vínculo con las mismas corresponde a su eficacia? Bueno, debe de seguir también la lógica de lo que normativamente están en las leyes orgánicas municipales, ¿no? Esto es, sí es importante que estén en pleno funcionamiento, más que una autonomía, que estén en pleno funcionamiento de las atribuciones que les tienen conferidas. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunas ocasiones que los órganos internos de control al final del día terminan siendo, y lo voy a poner así en esa comparativa, terminan siendo el aceite de comunicación a veces entre la operación de unas áreas y las operaciones de otra, y lo que en este caso el titular del municipio pues está buscando, ¿no? En ese sentido, sí es importante la independencia del funcionamiento de la operación, más no significaría netamente una autonomía, ¿no? Porque una autonomía sería básicamente estar a un nivel de poner metas distintas a lo que netamente el propio presidente municipal está estableciéndose, ¿no? Para su gestión administrativa. Muchas gracias, licenciado Marciano. Nuestro participante Luis Mendoza de Culiacán nos pregunta, los cuestionarios del control interno en las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, ¿quién debe de contestarlos? ¿El OIC o el ente? Gracias. Sí, normalmente quien tiene la visión más de 360 grados es justamente el OIC, pero también queda muy claro que hay algunos aspectos muy particulares de operación que no necesariamente el OIC los trae identificados a cabalidad y podríamos estar hablando, por ejemplo, hasta algunos aspectos muy particulares de los propios comités de arrendamientos y de obras, ¿no? Digamos, si bien participa el órgano interno de control, hay algunas de las documentales que las deberían de estar proporcionando o compartiendo justamente las áreas operativas. Entonces, volvemos un poquito al planteamiento
inicial que decíamos, el órgano interno de control en esta independencia de funciones debe ser pues ese aceite que justamente ayude en esta visión justamente de que sí funcione bien un sistema de control, pues debe de estar participando, ¿no? Pero no necesariamente tiene toda la información. Muchas gracias, licenciado Marciano. Nuestro participante, Brandon Eduardo Gómez, nos pregunta, ¿en qué puntos versa mayormente la intervención de una auditoría? Decíamos en la sesión anterior, y de todas maneras lo traigo nuevamente a colación, que lo que más está enfocado los aspectos de auditoría y más en los trabajos de Auditoría Superior de la Federación es constatar que el uso y aplicación de recursos está apegado conforme a la norma. O sea, esto significa que se está dando cumplimiento a los objetivos, en los conceptos que deberían de ser destinados, en los tiempos y modalidades establecidas por la propia norma. Entonces, si bien ese es netamente el enfoque de una auditoría tradicional, sí resulta sumamente importante y por eso tenemos contemplado un procedimiento de auditoría en materia de esta identificación de cómo está evaluado el control interno de ese ente público para justamente identificar en primera instancia las responsabilidades y funciones y quiénes áreas se intervienen en ese uso y aplicación de recursos. Y en segunda instancia nos empezamos a dar cuenta que efectivamente la operación real, documental, qué tan apegada o no pudiera ser en función de lo que está plasmado netamente pues en esto que se estaba documentando en la parte de control interno, ¿no? Por eso también decíamos en láminas de esta sesión que el diseño no solamente debe ser un diseño de papel, ¿no? Que en muchas ocasiones, y es importante decirlo, por ejemplo, la constitución de estos comités, no solamente de obras, sino de tecnologías, por ejemplo, no en todos los casos, no en todos los municipios tienen esta facilidad de estar teniendo distintos comités en distintas áreas con distintas personas, ¿no? Entonces, justamente ante estas realidades, pues bueno, se requiere toda esta serie de adaptaciones, ¿no? Muchas gracias, licenciado Marciano. Nuestro participante, Alfonso Núñez, vía Facebook pregunta, ¿cuál es la figura del Contralor Municipal? La figura, no sé si estoy entendiendo bien el alcance de la pregunta, pero lo relaciono un poco también con lo que le estábamos comentando anteriormente. Tiene que, dentro de sus atribuciones, ser justamente este coordinador del sistema de control interno, impulsar justamente las acciones, cohesionar netamente el diseño institucional y de la operación de las áreas que permitan justamente que esto sea orgánico, funcional, que efectivamente se pueda no solamente que las áreas estén operando, sino que generen información que sirva para evaluar y que de alguna forma retroalimenta el sistema, identificar dónde están los riesgos y sobre todo cerrar las brechas de oportunidad. Pero sobre todo diríamos que la parte más material, normalmente de lo que se conoce un órgano interno de control es te reviso y te puedo sancionar, ¿no? Pero es más allá que eso. Muchas gracias, licenciado Marciano. Nuestra participante, Lorena Estrada Flores, nos pregunta si el síndico municipal tiene las facultades de fiscalizar al control interno. Perdón, Andrea, no terminé de escuchar bien la pregunta. ¿Se me cortó? Sí, claro. Nos pregunta nuestra participante Lorena Estrada si el síndico municipal tiene las facultades de fiscalizar al control interno. Bueno, esto queda netamente definido en la propia ley orgánica del municipio. Entonces va a depender en cada caso, ¿no? Hay algunos casos que sí lo establecen claramente de esa manera, pero no me gustaría particularizar algo que de pronto está variando un poco en las propias leyes orgánicas. Muchas gracias. Nuestro participante Jesús González nos hace una pregunta un poquito más específica referente en
en si usted tiene algún contacto en el que él pueda comunicarse, ya que quiere revisar una asesoría referente al FAIS. Ok, correcto. Dejo a disposición mi correo electrónico. Con gusto le podemos dar una opinión o retroalimentación, pues ahora sí que a los temas que estamos platicando aquí con ustedes. Mi correo es M de Marciano Cruz A, Marciano Cruz Ángeles, @ ASF de Auditoría Superior de la Federación .gov.mx. Pues ahí estamos atentos en lo que podamos contribuir en nuestras retroalimentaciones, pues bienvenido. Muchas gracias, licenciado Marciano. De igual forma, agradecemos la participación de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. También nos gustaría recordarles que la constancia y el material que ustedes estuvieron viendo durante la sesión la van a poder descargar en el link que mi compañera Mirza Martínez les está poniendo en el chat con el código al finalizar la sesión. Y a continuación me permito regresarle nuevamente el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Fíjate que antes de proceder, por ahí hay una última pregunta, Andrea. No sé si quisieras darle lectura. Una disculpa, no la había visto. Nuestra participante Gabriela Lara nos pregunta, ante el inicio de responsabilidad de servidores o exservidores públicos municipales, ¿es válido ante la Auditoría Superior de la Federación que quien inicie con la querella o debe acotarse primero con el Contralor? Sí, normalmente el propio órgano interno de control municipal es quien tiene las atribuciones para hacer los inicios de investigación correspondientes ante una irregularidad y lo estoy ligando, que se esté determinando como un hallazgo en el resultado de una auditoría. Al final de cuentas, sí es importante comentarlo de esta manera. Nosotros en nuestras facultades tenemos esta atribución de señalar esta irregularidad y promoverlo en la instancia competente. La instancia competente es el órgano interno de control. No deberíamos estar, o no debería esto tomarse como que nosotros estamos denunciando. Simplemente en nuestras atribuciones estamos relatando una irregularidad en particular del cual toma conocimiento el órgano interno de control y de acuerdo a lo que establece la propia Ley General de Responsabilidades, tendrá que evaluar el inicio de investigación y en su caso quién funcionario es el relacionado en el asunto y o qué tipo de sanción le podría ser meritoria. Muchas gracias, licenciado Marciano. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Fíjate que sí, siguen llegando preguntas. La verdad es que nos da mucho gusto. Ahorita nos están poniendo otra por ahí, Marciano, que viene del Facebook. Nos pregunta Alberto Hernández, ¿qué tan posible es que se puedan homologar los procedimientos de las contralorías? Homologar los procedimientos de las contralorías. Pues tiene mucho que ver el entramado normativo, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Al final de cuentas, cada ley orgánica municipal, que es al final de cuentas, ¿no?, de donde empiezan a derivarse estas atribuciones y funciones, pues deriva mucho justamente de cómo está diseñado o establecido desde la propia constitución local, ¿no? Entonces, casi la pregunta va orientada a que si debería existir una ley general en la materia. No estoy claro que deba forzosamente transitarse a un esquema así, pero los elementos comunes, eso también es importante decirlo, más allá del aspecto normativo, y creo que nos ayuda mucho, y vuelvo a regresar, digamos, como al tema del cual estamos platicando, ocupándonos el día de hoy, es que justo este sistema de control interno pues nos permite ir cohesionando cada uno de estas, pues diría yo, cada una de estas instancias o implementaciones que nos está obligando al día de hoy la ley o distintas leyes, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones, volvemos a insistir, en distintas o diferenciadas leyes están estableciéndose estas instancias, digamos, que deben de estarse cumplimentando, pero debe de haber una cohesión hacia esto. Obviamente también
pues esto va a depender del propio tamaño institucional y por eso también la importancia de decir que el propio marco integrado debe de tomarse los mejores elementos, lo que mejor se adapte a estas realidades, ¿no? Oye, y además la noción que mencionabas, ¿no, Marcelo? Los 5 componentes como aspectos de trabajo, que aspectos que orienten la función. Creo que más allá, digamos, de la estructura administrativa, como que esos 5 componentes darían mucho sentido, ¿no? En ese sentido, como que, digamos, si me permite decir, homologarían los propósitos y los fines de este tipo de órganos, ¿no? Es correcto. Y eso al final de cuentas no necesariamente debe de estar limitado a las funciones y atribuciones específicamente determinadas en una norma, ¿no? O sea, esto es la noción esta o que entendía yo, de generar una ley general en esa materia como para ir homologando estas funciones de los órganos externos de control, no necesariamente debería ser ese el camino, ¿no? Sino más bien tomar como referencia este marco integrado de control interno y adaptar lo correspondiente. Muchas gracias. Andrea, no sé si tengas por ahí alguna otra pregunta. Por el momento no, Ernesto. Es que, ¿sabes qué, Marciano? Nos están bombardeando tanto por Face como el Zoom. Acá, por ejemplo, otra. Fíjate que nos preguntan como también este tipo de detalles. Esaú Ruiz Guzmán, ¿qué aspectos se consideran en el cuestionario de control interno? Tú que has mencionado ya en varias ocasiones el cuestionario de control interno. No sé si al respecto quisieras hacer algún comentario, Marciano. Ya, perdón. Sí, claro. El cuestionario está de alguna forma reflejando lo que de por sí está establecido en el propio marco integrado de control interno. Esto es, decíamos, el marco de control interno es este documento que está integrando y está describiendo cada uno de estos componentes, principios, etc. Y al final del día, el cuestionario termina siendo la parte material para identificar y evaluar justamente que estos componentes y principios están no solamente existiendo, sino en su caso con que quedan respaldadas su existencia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el cuestionario es un reflejo netamente de lo que está establecido en el propio marco integrado. Pues ahora sí creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta, salvo lo que nos diga Andrea. Y no sé, Marciano, Andrea, ya no tenemos nada, ¿verdad? Y no sé, Marciano, si tú quisieras hacer un último comentario, un comentario para ir cerrando la sesión, algo que de tu intervención y de las preguntas que nos hicieron favor de hacer llegar, te hubiese generado alguna otra idea, alguna otra aportación que quisieras poner en la mesa para ir concluyendo esta gran sesión de trabajo. Muchas gracias, Ernesto, Andrea. Comentar, yo creo que una de las nociones más importantes es que más allá de cómo implementar, el cómo creo que sería importante resolverlo en función de voltear a este documento, al marco integrado de control interno, y un poco respondiendo a los planteamientos iniciales que estaba estableciendo Ernesto, un tema de implementación o identificación de cómo está parada netamente una administración municipal justamente en el tema del sistema de control interno sería voltear a ver este documento. ¿Qué cosas estamos cumpliendo o qué cosas están existiendo? Pero no solamente qué cosa está existiendo, sino cómo efectivamente se están, digamos, comunicando cada una de estas instancias, no solamente cubriendo los componentes de control interno. A partir de eso, lo que también diría es, y dando un poquito respuesta a esta noción de cómo están paradas las administraciones públicas municipales, de un poco lo que hemos llegado a ver, vemos de que prevalece esta heterogeneidad, estas distintas realidades que obedecen a múltiples factores. No hay un único factor de explicación. Esto es, no solamente es que las capitales, por así decirlo,
son las que están más desarrolladas en control interno, o que las chicas son las que siempre tienen una deficiencia. No, o sea, la verdad es que vemos ahí muchas facetas del mismo tema. Hay muy buenas prácticas en administraciones municipales que tendrían a ser de medianas a chicas, como también al revés, encontramos algunos casos que son los normalmente, digamos, grandes tanto en operación como en recursos, y que no necesariamente tienen muy reforzados sus sistemas de control interno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Tiene que ver mucho el compromiso de los altos mandos, de los titulares de las distintas direcciones, secretarías o instancias, y hasta del propio ejecutivo municipal, en cómo le quiere dar orden y cohesión a estos aspectos, y que ayudan justamente a identificar, en su caso, problemáticas, mitigar situaciones, y sobre todo reaccionar de manera ágil y rápida ante algún tipo de situación, porque también es importante comentarlo, y también creo que lo decíamos anteriormente, en una función de auditoría que al final de cuentas pues somos un agente evaluador externo. Lo que más nos gustaría estarnos encontrando es que de manera preventiva se resolvieron bien, de manera rápida, expedita, algunas situaciones o problemáticas, los pudieron controlar de tal forma que en el momento que uno llega a constar si fue correctamente cumplimentada la norma correspondiente, pues simplemente efectivamente se cumplimentó. En los casos en los que existen algunas brechas de oportunidad o ciertas deficiencias en el propio sistema de control interno, es muy probable que justo sea reflejo de una serie, no sé si de descoordinación entre áreas, o que no se están asumiendo totalmente los roles, y entonces, por ejemplo, a veces o en muchas ocasiones se empieza a reflejar esto en los resultados de auditoría. Entonces, ¿qué significa? Nosotros normalmente en tema de auditorías llegamos muy a toro pasado, estamos revisando ejercicios fiscales cerrados, ya cuando se concretaron las cosas, ya cuando hay asientos y documentos prácticamente que no los puedes mover. Entonces, justamente por eso la relevancia de una acción preventiva, identificación preventiva y reacción oportuna a alguna situación. Por ello, mayor la relevancia el tema del sistema de control interno. Te asegura de alguna forma que entonces, a posteriori, en una auditoría, pues los problemas sean muchos menores. Con esto me gustaría cerrar esta reflexión, porque al final de cuentas nuestro quehacer tiene que ver con estas revisiones de maneras periódicas a fondos particulares, y sobre todo constar que un ejercicio fiscal pues, fue ejecutado de manera correcta. Entonces, insistimos, siempre vamos sobre documentación prácticamente en firme. La idea de fondo es que esa documentación en firme obedezca netamente a estas realidades en donde se pudo reaccionar de manera correcta, sí, por supuesto, siempre apegado a la norma, pero en donde eso nos ayuda a nosotros también a facilitar los trabajos de auditoría, porque seguramente el reflejo correspondiente es que hay información ordenada, sistematizada, correctamente delimitada. Cada quien de las áreas que participen en su caso en una auditoría conocen bien sus roles y aportan de manera oportuna la información correspondiente, porque están muy claros en cuál es el alcance de los trabajos que se están realizando, y sobre todo qué información se detenta. Entonces, con eso cerraría, con esta reflexión. Pues la verdad es que te apreciamos, Marciano, y te agradecemos esta brillante exposición. Y fíjate también, aparte de todo lo que nos comentaste, por supuesto, también quisiera destacar esta idea que a veces era como la idea tradicional de lo que significaba el control, de lo que significan las autorías, como de una situación de fiscalización, de sanción. Como tú decías, estoy aquí para revisarte y en su caso para sancionarte. Y esa visión, pues creo que no solo ya ha quedado atrás, o en su caso hay que irla dejando atrás, porque como bien nos explicaste el día de hoy, el control interno en las administraciones públicas municipales es mucho más que eso, tiene otros propósitos, implica la colaboración de todos los que participamos en las administraciones municipales, con un papel, pues como bien señalabas también, de coordinador. Por ahí alguien preguntaba un poco, bueno, ¿y para qué funcionan, para qué existen las contralorías? Pues este gran papel de coordinar
la tarea que todos los involucrados en la administración pública municipal deben llevar a cabo, parece por demás relevante. Pues, amigas, amigos, la verdad es que ha sido una gran sesión. Les agradezco y nos felicitamos mutuamente de haber participado en ella. Y déjenme, antes de cerrar, pues comentarles que justamente en este ciclo que hemos organizado con la Autoridad Superior de la Federación, nuestra siguiente sesión se llama Panorama de la Ley de Disciplina Financiera. Fíjense qué gran tema vamos a tener ahora el próximo 12 de julio, también con el licenciado Marciano Cruz. Entonces, desde ya los invitamos para que nos acompañen el martes 12 de julio, Panorama de la Ley de Disciplina Financiera. Pues un gran tema que sigue en la línea que hemos concertado con la Autoridad Superior de la Federación. Y pues agradecerte, Marciano, en nombre del licenciado Ignacio Valle, coordinador nacional del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, tu brillante participación. Agradecer a la Autoridad Superior de la Federación esta gran alianza institucional que hemos llevado a cabo para poder brindar este tipo de temas a todos los amigos y amigas que nos acompañan. Y pues a todos mis compañeros y compañeras del INAFED, apreciar su gran esfuerzo y su gran colaboración para que estas sesiones salgan de manera impecable. Y a todos ustedes, amigas en los estados, en los municipios nos acompañaron el día de hoy, agradecerles porque se hayan hecho un espacio en sus agendas y desear que no solo que tengan un buen fin de día, sino sobre todo que esta gran intervención que tuvimos el día de hoy, control interno en las administraciones públicas municipales, sea de una gran utilidad para todos ustedes y cuenten, por supuesto, con la Autoridad Superior de la Federación, con el señor Marciano Cruz para atender sus consultas que ya amablemente por ahí nos brindó su correo. Cuenten, por supuesto, con la presentación y el video por parte del INAFED. Y no me resta más que agradecerles y desearles una muy buena tarde a todos ustedes, a todos y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por su tiempo y por hacernos un espacio en su agenda. Que tengan un gran día. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Gracias, Marciano, nuevamente. Felicidades.